Antes de adentrarnos en la impactante historia de Carlos VI, el rey que creía estar hecho de cristal, suscríbete ahora al canal para descubrir cómo la mente de un monarca pudo cambiar el destino de toda Francia. Si te apasionan las historias de poder, locura y guerra, este es el lugar perfecto para ti. Activa la campana y no te pierdas ni un solo detalle de esta increíble saga histórica. Carlos VI de Francia, cuya vida y reinado se despliegan como un drama intenso y desgarrador, encarna una de las figuras más complejas y trágicas de la Edad Media europea. Subió al trono en 1380, un momento en el que Francia atravesaba un delicado equilibrio entre la esperanza y la amenaza, una nación con profundas raíces históricas que aún no terminaba de sanar las heridas dejadas por siglos de conflictos internos y externos. Su acceso al poder estuvo teñido de ilusiones y expectativas. Joven y recién coronado, fue recibido con el afecto de su pueblo que, con un fervor casi mítico, le otorgó el título de Carlos el Bien Amado. Este nombre, lleno de promesas, anunciaba un reinado en el que la estabilidad y la prosperidad parecían posibles, la esperanza de un liderazgo firme que pudiera mantener unida a Francia y consolidar su poder frente a enemigos que nunca desaparecen del horizonte, especialmente la persistente amenaza inglesa en la prolongada Guerra de los 100 años. Sin embargo, la realidad que se desplegó durante su mandato fue muy distinta y mucho más dolorosa. Lo que comenzó con promesas de gloria y autoridad se transformó rápidamente en una odisea marcada por la fragilidad humana y la inexorable presencia de la locura. Carlos VI no fue solo un rey con el poder sobre tierras y ejércitos, fue un hombre que se vio atrapado en las sombras de su mente, víctima de una enfermedad mental devastadora que lentamente erosiona no solo su capacidad para gobernar, sino también su identidad y su sentido mismo de realidad. La locura que le asoló no se manifestó como un mero trastorno aislado, sino como un fenómeno tan profundo y persistente que llegó a convertirse en un símbolo trágico de su época, un espejo oscuro en el que se reflejaba la fragilidad de una dinastía y la inestabilidad de todo un reino. El apodo por el que Carlos VI sería recordado para siempre, el Rey de Cristal, surge de una de las manifestaciones más dolorosas y conocidas de su enfermedad, la creencia delirante de que su cuerpo estaba hecho de cristal, tan frágil que cualquier contacto podía hacerlo estallar en pedazos. Esta imagen, poderosa y conmovedora, encapsula la tragedia personal de un monarca que vivía en un constante estado de miedo y aislamiento, incapaz de confiar en la realidad tangible que le rodeaba y temeroso incluso de los propios seres que debían protegerlo. Su locura, lejos de ser un fenómeno privado, tuvo profundas consecuencias políticas y sociales. Francia, una nación que necesitaba fortaleza y unidad, se vio sumida en la incertidumbre y la división. La ausencia de un liderazgo claro permitió que facciones enfrentadas dentro de la nobleza lucharan por el control, mientras que los enemigos externos, especialmente Inglaterra, supieron aprovechar esa debilidad para avanzar sus propios intereses, prolongando un conflicto que desgarró a la población durante décadas. Así, el reinado de Carlos VI se convirtió en un relato de poder quebrado, de sueños truncados y de un destino inexorable marcado por la tormenta. Su vida no solo refleja la tragedia de un hombre consumido por su mente, sino también la historia de una nación entera, atrapada en las redes de la locura y la guerra, enfrentada a la difícil tarea de sobrevivir y encontrar la esperanza en medio del caos. En esta mezcla de fragilidad y grandeza, de luz y oscuridad, Carlos VI permanece como un símbolo eterno de la compleja relación entre la salud mental y el poder, y de cómo la condición de un solo hombre puede transformar el curso de la historia. Desde sus primeros años en el trono, la juventud y la inexperiencia de Carlos VI se vieron ensombrecidas por la pesada carga que representaba gobernar un reino tan vasto y conflictivo. Francia, aunque rica en historia y cultura, estaba desgarrada por tensiones internas que crecían con cada año que pasaba. Las rivalidades entre los grandes señores feudales y las disputas por el control de la corte minaban la estabilidad política que el rey debía preservar. La nobleza, lejos de actuar como un cuerpo unificado, se dividía en facciones enfrentadas, buscando manipular al monarca joven para sus propios fines. En este caldo de cultivo de ambiciones y desconfianza, el carácter vulnerable de Carlos comenzó a mostrar signos de fragilidad. La presión constante de mantener el orden y satisfacer las demandas de la nobleza, la iglesia y el pueblo, junto con el peso de la corona y la responsabilidad sobre sus hombros infantiles, fueron minando poco a poco su estabilidad emocional.
El primer episodio de Locura Serio se presentó en 1392, cuando Carlos apenas tenía 27 años. Durante una expedición militar contra un grupo rebelde, en la región de Bretaña, sufrió un ataque psicótico en el que perdió completamente el contacto con la realidad. En medio del caos de la batalla, el rey arremetió contra sus propios caballeros y soldados, incapaz de reconocer a quienes le rodeaban. Los testigos de aquel evento quedaron aterrorizados. Un rey que debería ser la figura central del orden y la calma, ahora se transformaba en un hombre desquiciado, capaz de sembrar el miedo entre sus propios aliados. Este episodio fue solo el inicio de una larga serie de crisis mentales que se repetirían con diferentes grados de intensidad a lo largo de las siguientes décadas, algunas tan severas que lo dejaron incapacitado para gobernar durante largos periodos. La naturaleza exacta de su trastorno ha sido objeto de análisis y especulación por parte de historiadores y psiquiatras modernos. A falta de registros médicos claros y con la dificultad de interpretar los testimonios de la época, algunas hipótesis apuntan a una forma grave de esquizofrenia, otras a un trastorno bipolar con episodios psicóticos, y no faltan quienes consideran que pudo sufrir encefalitis o algún daño cerebral producido por un accidente o enfermedad. Sea cual fuera la causa, lo innegable es que la mente de Carlos se fragmentaba con frecuencia, alternando momentos de lucidez con fases en las que se sumergía en una realidad paralela dominada por delirios, miedos irracionales y alucinaciones. Una de las manifestaciones más conocidas y simbólicas de su locura fue su firme creencia de que su cuerpo estaba compuesto por cristal y que, por ello, debía protegerse con sumo cuidado para no romperse y desintegrarse. Este pensamiento delirante no solo afectó su comportamiento cotidiano, sino que también tuvo consecuencias en la forma en que la corte y sus consejeros debían tratarlo, incrementando la inestabilidad política. El rey se volvió impredecible, a menudo incapaz de tomar decisiones claras, dependiendo cada vez más de sus guardianes y miembros de la nobleza que, en su ausencia de poder efectivo, comenzaron a luchar entre sí por controlar la regencia y el destino del reino. Este vacío de poder generó una crisis dinástica y política que tuvo repercusiones devastadoras para Francia. El país se fragmentó en facciones enfrentadas, siendo las más importantes las de los Armagnacs y los Borgoñones, que rivalizaban ferozmente por la influencia y el dominio. Esta división interna fue un caldo de cultivo para la guerra civil y la anarquía, que coincidió con el resurgimiento de la ofensiva inglesa bajo Enrique V, cuyo ejército, en plena efervescencia, supo capitalizar la debilidad francesa. La culminación de esta crisis fue el Tratado de Troyes en 1420, que reconoció al rey inglés como heredero legítimo del trono de Francia, una humillación sin precedentes que dividió a la nación y prolongó el conflicto por décadas. La tragedia de Carlos VI es un recordatorio cruel de cómo la enfermedad de un solo hombre, en una época en que la autoridad real era casi divina, pudo alterar el curso de la historia europea. Su locura no fue una mera cuestión personal sino un fenómeno con ramificaciones políticas, sociales y militares profundas que dejaron una marca indeleble en la historia de Francia y en la conciencia colectiva de Europa. Su reinado, envuelto en sombras, fue el preludio de un periodo de grandes cambios y conflictos que eventualmente llevarían al nacimiento de una nueva Francia en las décadas siguientes, pero a un costo humano y político altísimo. Los episodios de locura de Carlos VI no solo afectaron su mente, sino que sembraron un caos tangible en la corte y en todo el reino. Cuando el rey caía en sus crisis, que podían durar semanas o incluso meses, la autoridad real quedaba suspendida y la regencia recayó en manos de sus parientes y nobles más cercanos, quienes se disputaban el control absoluto del poder. Estas disputas fueron fuente constante de intrigas, traiciones y violencia dentro de la élite gobernante. La corte, que debía ser el centro de la estabilidad política, se transformó en un campo de batalla donde las familias rivales, especialmente los Armagnacs y los Borgoñones, luchan sin cuartel para imponer su voluntad. La enfermedad del rey fue entonces un combustible para estas guerras internas, porque sin un monarca capaz de ejercer su autoridad, los señores feudales se sintieron libres para expandir sus dominios y enfrentarse abiertamente. Durante uno de sus episodios más violentos, Carlos VI llegó a atacar a sus propios guardias, convenciéndome de que alguno de ellos quería hacerle daño. Sus alucinaciones y delirios se manifestaban con tal intensidad que sus consejeros tenían que tomar medidas extremas para protegerlo, a veces aislándolo del mundo exterior.
En medio de esos momentos, el rey se recluía en sus aposentos, vestido con ropas que lo protegían del cristal que creía formar su cuerpo, temeroso de que un roce inapropiado pudiera romperlo en 1000 pedazos. Esta obsesión no solo le aislaba físicamente, sino que simbolizaba la fractura interna de un poder real que se desmoronaba desde adentro. La consecuencia directa de esta inestabilidad fue la pérdida progresiva del control sobre la administración del reino y el debilitamiento de la monarquía como institución. La incapacidad de Carlos VI para gobernar propició el aumento del poder de figuras como el duque de Borgoña y el conde de Armagnac, cuyas luchas internas dividieron a Francia y la dejaron vulnerable a las invasiones extranjeras. Enrique V de Inglaterra, aprovechando esta coyuntura, lanzó campañas decisivas que culminaron con la victoria inglesa en la batalla de Agincourt en 1415, una derrota humillante para los franceses que selló la suerte del país durante años. Más allá de las batallas y las conspiraciones, el pueblo francés sufrió enormemente la incertidumbre política y el desgaste de una guerra sin fin, alimentada por la locura de su rey y la ambición de sus nobles. La fragilidad de Carlos VI se convirtió en la fragilidad de una nación entera, atrapada en un ciclo de violencia y desesperanza que solo podría romperse con la llegada de nuevos líderes y un cambio radical en la estructura del poder. La historia de Carlos VI es, en última instancia, la historia de cómo la salud mental y el liderazgo están intrínsecamente ligados, y de cómo la caída de un hombre puede significar la caída temporal de un imperio. El Tratado de Troyes, firmado en 1420, representa uno de los momentos más dramáticos y humillantes en la historia de Francia, una consecuencia directa de la inestabilidad que la locura de Carlos VI había generado durante décadas. Este acuerdo, concebido en medio de la desesperación y el oportunismo, estipulaba que el rey Enrique V de Inglaterra sería reconocido como heredero legítimo del trono francés, despojando a los hijos del propio Carlos VI de sus derechos dinásticos. Fue un golpe de efecto monumental que fracturó la identidad nacional y sembró una división profunda entre los partidarios de la corona francesa y los seguidores de la monarquía inglesa, prolongando el conflicto que conocemos como la Guerra de los 100 años. La razón detrás de esta cesión radical del trono no fue sino la falta de una autoridad real fuerte y confiable en Francia. Carlos VI, reducido a un estado casi vegetativo durante largos periodos, no pudo ejercer el poder necesario para mantener la unidad de su reino ni para controlar a la nobleza. La regencia y el gobierno efectivo pasaron a manos de sus hermanos y de las facciones nobiliarias, cuyo interés primordial no era el bienestar del reino sino la ampliación de sus propios dominios y la consolidación de su influencia. En ese contexto, el Tratado de Troyes fue una maniobra estratégica, impulsada principalmente por los borgoñones, quienes vieron en la alianza con Inglaterra una manera de fortalecer su posición frente a sus rivales internos y al debilitado poder real. Este pacto, sin embargo, no fue aceptado pacíficamente por todos. La división interna se agudizó, y muchas regiones y nobles franceses continuaron apoyando la legitimidad de Carlos VII, hijo menor de Carlos VI, quien desde entonces se convirtió en el símbolo de la resistencia nacional. La guerra civil entre Armagnacs y borgoñones, que había sido alimentada por la locura y la incapacidad del rey, se entrelaza con el conflicto franco-inglés, convirtiendo a Francia en un campo de batalla múltiple, donde la lucha por el poder interno y la guerra exterior se fusionan y se retroalimentan. En términos sociales, el impacto del tratado fue igualmente devastador. El pueblo francés, cansado y empobrecido tras décadas de guerra, se encontró dividido entre dos reyes y dos reivindicaciones legítimas, sufriendo los estragos de una guerra prolongada que destruía sus tierras y consumía sus recursos. La legitimidad del poder quedó en entredicho, y con ella, la fe en la monarquía como garante del orden y la justicia. En este sentido, la locura de Carlos VI no solo fue una tragedia personal sino un catalizador de una crisis institucional que llevó a Francia al borde del colapso. A pesar de esta situación sombría, el periodo abrió también la puerta a nuevas figuras que finalmente lograrían revertir la crisis, entre ellas Juana de Arco, cuyo surgimiento en la escena política francesa encendió la chispa que conduciría a la restauración de la monarquía y a la expulsión definitiva de los ingleses en años posteriores. Pero esa es otra historia que comienza donde la tragedia de Carlos VI llega a su punto culminante, en un reino fragmentado, en guerra y con un rey prisionero de su propia mente, cuyo reinado se convertiría en una lección perdurable sobre los límites del poder humano frente a la fragilidad mental.
Y la complejidad del destino histórico. La figura de Carlos VI, el Rey de Cristal, dejó una huella imborrable en las crónicas medievales y en la memoria colectiva de Francia, marcada por una mezcla de compasión, miedo y fascinación. Los cronistas contemporáneos, aunque limitados por la visión de su tiempo y las convicciones religiosas que explican la locura como castigo divino o prueba de la voluntad de Dios, describieron con detalle los episodios de su enfermedad y su impacto sobre la corte y el reino. En sus relatos, Carlos no era solo un monarca, sino un símbolo vivo de la fragilidad humana y de los límites del poder terrenal frente a la adversidad interior. Algunos describen sus ataques como manifestaciones del demonio o de fuerzas sobrenaturales, mientras otros los interpretan como una tragedia inevitable, un destino que caía sobre un rey que había nacido para gobernar, pero que fue vencido por su propia mente. En la memoria popular, la imagen de Carlos VI se fue mezclando con leyendas y mitos que intentaban dar sentido a su sufrimiento y explicar la tragedia de un reinado que había fracasado. Su creencia de estar hecho de cristal, que hoy se entiende como un síntoma de un trastorno mental grave, fue representada como una metáfora poética de su vulnerabilidad y su aislamiento. En las historias que circulaban entre el pueblo, el rey era un hombre frágil, protector y a la vez prisionero de un cuerpo que podía romperse en cualquier momento, un personaje casi trágico de una obra teatral medieval donde la locura y el poder chocaban en un destino inevitable. Este retrato popular tuvo también un efecto en la forma en que la historia posterior interpretó su reinado. Carlos VI pasó a ser un símbolo del peligro que supone que un gobernante pierda la razón, y su vida fue estudiada como un ejemplo temprano de cómo la salud mental puede afectar no solo a la persona sino a todo un país. Los escritores, historiadores y artistas que abordaron su figura a lo largo de los siglos recogieron este legado, destacando la ironía trágica de un rey amado que terminó atrapado en su propia fragilidad, cuyo reinado estuvo marcado no solo por la guerra y el conflicto, sino también por el drama íntimo de la mente humana. La historia de Carlos VI sirve así como un puente entre la dimensión personal y la colectiva, entre la psicología y la política, recordándonos que detrás de los grandes eventos históricos hay siempre seres humanos con sus propias batallas internas. Su vida, entre la gloria y la locura, entre la corona y el aislamiento, nos invita a reflexionar sobre la condición humana y sobre cómo los gobernantes, por muy poderosos que sean, están sujetos a las mismas vulnerabilidades que cualquier otro. En ese sentido, el Rey de Cristal es, a la vez, un monarca y un símbolo eterno de la fragilidad que puede acechar incluso en los tronos más altos. Desde la perspectiva de la psiquiatría moderna, el caso de Carlos VI de Francia representa uno de los ejemplos más tempranos y documentados de una enfermedad mental severa que afectó no solo a un individuo, sino al destino de toda una nación. Aunque los registros de la época carecen de diagnósticos clínicos precisos, los relatos sobre sus episodios de locura ofrecen indicios claros que permiten formular hipótesis basadas en el conocimiento actual de los trastornos mentales. Los síntomas que describen sus ataques, pérdida del contacto con la realidad, alucinaciones, delirios de tipo somático como la creencia de estar hecho de cristal, episodios de violencia autoinfligida o contra otros, y fluctuaciones entre periodos de lucidez y crisis, sugieren la presencia de un trastorno psicótico grave, posiblemente una esquizofrenia paranoide o un trastorno bipolar con episodios psicóticos. La esquizofrenia paranoide, caracterizada por delirios de persecución, alucinaciones auditivas y visuales, y una profunda desconexión con la realidad, encajaría en buena medida con los comportamientos descritos en las crónicas medievales. La creencia delirante de que su cuerpo estaba hecho de cristal puede interpretarse como una manifestación de ideas delirantes somáticas, donde el paciente tiene convicciones erróneas sobre su cuerpo, que pueden ser muy específicas y simbólicas. Por otro lado, la alternancia entre momentos de intensa actividad y lucidez y fases de depresión o retraimiento sugiere que también se podría tratar de un trastorno bipolar, que en su forma más grave incluye episodios maníacos con síntomas psicóticos. No obstante, algunas hipótesis médicas modernas han propuesto también la posibilidad de que el rey sufriera secuelas de una encefalitis o un daño cerebral debido a una infección o a un trauma físico no documentado, lo cual podría haber contribuido a su declive mental. Dada la ausencia de estudios médicos de la época y la naturaleza fragmentaria de las fuentes históricas, estas interpretaciones deben considerarse con cautela, pero no por ello dejan de ofrecer un marco útil para entender la dimensión real y humana de su enfermedad.
Este análisis contemporáneo nos ayuda a comprender que la locura de Carlos VI no fue una maldición mística ni un castigo divino, como se creía en su tiempo, sino un trastorno mental complejo y severo, que habría necesitado atención y tratamiento hoy inalcanzables en la Edad Media. Su caso ilustra dramáticamente cómo la salud mental puede tener consecuencias políticas y sociales de enorme alcance, y cómo la falta de comprensión y recursos para enfrentar estas enfermedades puede convertir una tragedia individual en un desastre nacional. Al contemplar la historia de Carlos VI desde la medicina moderna, también nos invita a reflexionar sobre el estigma que aún rodea las enfermedades mentales y la necesidad de empatía, cuidado y apoyo para quienes las padecen. La vida del Rey de Cristal no es solo un capítulo oscuro de la historia medieval, sino una lección atemporal sobre la fragilidad humana y la importancia de la salud mental, que trasciende siglos y sigue resonando en nuestra época contemporánea. Los últimos años del reinado de Carlos VI estuvieron marcados por un deterioro progresivo tanto de su salud mental como de la situación política del reino. A medida que la guerra y las intrigas se intensificaron, el rey se volvió cada vez más incapaz de participar en el gobierno o incluso de asumir el rol simbólico que un monarca debía representar. Sus crisis se hicieron más frecuentes y prolongadas, y su figura se fue transformando en la de un monarca casi espectral, recluido en sus aposentos, desconectado del mundo exterior y dependiente de aquellos que se disputaban el control del país a su alrededor. La muerte de Carlos VI en 1422 no supuso una resolución inmediata de la crisis, sino que abrió un nuevo capítulo en la turbulenta historia de Francia. Su hijo legítimo, Carlos VII, aunque reconocido por parte de la nobleza y el pueblo como heredero natural, tuvo que enfrentarse a la oposición de los ingleses, que mantenían la corona en virtud del Tratado de Troyes, y a la influencia persistente de los partidarios borgoñones. Francia se hallaba entonces en una encrucijada crucial, dividida no solo en términos políticos y militares, sino también en cuanto a la legitimidad y el futuro de la monarquía. El legado de Carlos VI fue, en este sentido, doble. Por un lado, su locura había sido la causa directa de la fragmentación del poder y el caos prolongado que afectó a Francia durante décadas. Por otro lado, su vida y su sufrimiento personal despertaron una conciencia histórica sobre la importancia de la salud mental y la responsabilidad de quienes detentan el poder. La figura del Rey de Cristal quedó grabada en la memoria colectiva como un símbolo trágico de los límites del poder humano y de cómo la fragilidad de un solo hombre puede alterar el destino de una nación entera. Sin embargo, fue precisamente en este momento de crisis cuando surgieron líderes y figuras como Juana de Arco, quienes con su fe, determinación y coraje lograron cambiar el curso de la historia, restaurando la legitimidad de Carlos VII y poniendo fin a la dominación inglesa en gran parte del territorio francés. De esta manera, el reinado de Carlos VI, marcado por la locura y la guerra, se convirtió en el premio de una nueva etapa en la historia de Francia, donde el espíritu de resistencia y renovación triunfó sobre la desesperanza y la división. Juana de Arco emerge en la historia francesa como un faro de esperanza en medio de la oscuridad que dejó el reinado de Carlos VI. La fragilidad mental del Rey de Cristal había sumido a Francia en un caos político y militar sin precedentes, fragmentando el poder y debilitando la monarquía. Fue en este escenario de desesperación y división donde la figura de Juana tomó una dimensión casi mítica, no solo como líder militar, sino como símbolo espiritual y moral que unificó al pueblo francés y restauró la fe en la dinastía valona. Su aparición representa una respuesta directa a la crisis causada por la locura del rey, un remedio inesperado que transformó la debilidad en fuerza y la desunión en unidad. Juana, una joven campesina que afirmó recibir visiones divinas, encarnó la voluntad del pueblo y de un reino que anhelaba salvación y legitimidad. Su audacia para desafiar las normas sociales y políticas de la época, presentándose ante las cortes como portadora de la voluntad divina, puso en jaque a las élites fragmentadas que se disputaban el poder tras la incapacidad de Carlos VI para gobernar. La determinación de Juana no solo permitió levantar el sitio de Orleans y asegurar la coronación de Carlos VII, sino que también revitalizó la moral nacional y devolvió la esperanza a un pueblo desgarrado por la guerra y la incertidumbre. La conexión entre la locura de Carlos VI y el surgimiento de Juana de Arco es, por tanto, simbólica y profunda. Mientras que el rey representaba la fragilidad y la caída del poder, Juana encarnaba la renovación y la fortaleza espiritual que Francia necesitaba para superar su crisis.
Su historia muestra cómo en los momentos de mayor vulnerabilidad, la humanidad puede encontrar en la fe, en la voluntad y en el coraje, las fuerzas necesarias para resistir y reconstruir. La locura de Carlos VI no solo marcó el final de una era, sino que preparó el terreno para un renacer político y cultural que transformaría para siempre la historia francesa. Este contraste entre la debilidad del rey y la fuerza de Juana ha inspirado a escritores, artistas e historiadores a lo largo de los siglos, quienes han visto en ellos los símbolos opuestos de la tragedia y la esperanza. En la memoria colectiva, Carlos VI es el monarca que perdió la razón y casi pierde el reino, mientras que Juana de Arco es la heroína que desafió el destino y restauró la dignidad nacional. Juntos, representan la compleja interacción entre la mente humana, el poder y el destino histórico, recordándonos que incluso en las sombras más profundas, puede surgir una luz capaz de cambiar el curso de los acontecimientos. A lo largo de los siglos, las figuras de Carlos VI y Juana de Arco han sido objeto de representaciones artísticas y culturales que reflejan no solo sus hechos históricos, sino también las ideas, emociones y mitos que han ido construyendo la memoria colectiva alrededor de ellos. Carlos VI, el Rey de Cristal, ha inspirado desde la Edad Media una imagen cargada de simbolismo y tragedia, que ha permeado la literatura, la pintura y el teatro, convirtiéndolo en un arquetipo del monarca vulnerable, atrapado en la fragilidad de su mente y en la desintegración de su reino. Su figura ha sido representada en manuscritos iluminados y crónicas visuales con escenas que muestran su famoso delirio, el rey que cree estar hecho de cristal, como una metáfora de la delicadeza y la fragilidad extrema del poder humano. Esta imagen se ha mantenido vigente a través de los siglos, siendo reinterpretada por artistas que buscan explorar la dualidad entre la grandeza y la caída, entre la corona y la locura. En contraste, Juana de Arco ha sido desde el Renacimiento y especialmente desde la época moderna una figura heroica y casi mística, plasmada en pinturas, esculturas, literatura y cine como la encarnación del patriotismo, la fe y la valentía. Su imagen ha evolucionado de campesina visionaria a santa y símbolo nacional, reflejando no solo su papel histórico sino también las aspiraciones y valores de cada época que la ha reivindicado. Artistas como Eugene Delacroix o Jules Bastien-Lepage la retrataron con un aura de luz y determinación, exaltando su papel como salvadora de Francia y como mujer excepcional que desafió las convenciones sociales y políticas. En la cultura popular, su historia ha sido adaptada innumerables veces, desde tragedias teatrales hasta películas épicas, que han reforzado su legado como símbolo eterno de resistencia y esperanza. El contraste entre estas dos figuras en el arte y la cultura no solo refleja sus destinos históricos, sino que también encarna la tensión entre la debilidad y la fortaleza, la locura y la cordura, la crisis y la renovación. Mientras Carlos VI aparece envuelto en un halo de melancolía y fatalismo, Juana de Arco brilla como un faro de luz y triunfo. Esta dualidad ha servido para explorar temas universales sobre el poder, la humanidad y la fragilidad del ser humano frente a las fuerzas del destino. Además, estas representaciones han contribuido a mantener viva la memoria histórica, haciendo que la historia de Francia y sus protagonistas sea accesible y emocionalmente resonante para generaciones posteriores. El arte y la cultura han sido vehículos esenciales para entender no solo los hechos, sino el drama humano que los acompaña, y en ese sentido, Carlos VI y Juana de Arco son más que personajes históricos, son símbolos de las complejidades y contradicciones que acompañan a toda gran nación en su búsqueda de identidad y supervivencia. La historia de Carlos VI, el Rey de Cristal, y de Juana de Arco nos recuerda que detrás de los grandes nombres y títulos hay siempre seres humanos enfrentando sus propias batallas internas, y que la fragilidad, la locura o la valentía pueden cambiar el destino de naciones enteras. Nos invita a mirar más allá del poder visible y a comprender que la verdadera fortaleza radica en la mente y en el espíritu, y que el liderazgo responsable debe reconocer la importancia de la salud, la empatía y la resiliencia. En un mundo donde el poder sigue siendo una fuerza decisiva, estas lecciones del pasado resuenan con fuerza en nuestro presente. Si te apasiona descubrir las historias profundas que han marcado la humanidad, entender los enigmas del poder y explorar cómo el alma humana influye en el curso de la historia, este canal es tu espacio. No olvides suscribirte para acompañarnos en este viaje fascinante por los rincones más oscuros y luminosos de nuestro pasado, donde las vidas de reyes y héroes cobran vida para enseñarnos, inspirarnos y transformar nuestra visión del mundo.
Haz clic en suscribirte y activa la campana para no perderte ningún capítulo de esta aventura histórica que apenas comienza. ¡Te esperamos!